tan poderoso como el arrepentimiento que viene de Dios. Judas experimenta remordimiento, sentimiento de culpa, e intenta inútilmente resolver las cosas, pero fracasa miserablemente. Esto lo podemos encontrar en Mateo, precisamente, capítulo 27, versos del 3 al 10. Por el contrario, Pedro representa el arrepentimiento. Pedro le promete al Señor Jesús que lo acompañaría inclusive hasta la muerte misma. Pero Jesús, conociendo el corazón de Pedro, le dice que no pasarían 3 cantos del gallo antes de que él lo negara por tercera ocasión. El gallo, perdón. Y así sucedió. Cuando Pedro es confrontado por ser discípulo de Cristo, él lo niega. Primero lo jura: no conozco al hombre. Segundo, lo niega con una promesa: juro que no lo conozco. Y en tercera ocasión lo niega con una maldición. Cuando se da cuenta de lo que acaba de hacer, el evangelista nos dice en Lucas 22:62 que saliendo fuera lloró amargamente. Su arrepentimiento comenzó con sus lágrimas, pero una vez restaurado por el Señor, Pedro cambió su actitud, la de un cobarde que negaba a Jesús, a un valiente defensor y proclamador de su fe en Jesús, al punto de enfrentarse directamente a las mismas autoridades que habían asesinado a su maestro, llamándoles asesinos, y ahí lo hizo sin miedo. Aquí obró el arrepentimiento. ¿Cómo? A través de acciones. ¿Negó al Señor? Sí, lo negó. Con promesa. Lo negó lo negó con juramento, con promesa y con maldición. Pero después, cuando él se da cuenta que hizo lo malo, se arrepiente y toma la decisión de actuar de manera distinta. Y por eso se enfrenta a aquellos que habían asesinado a su maestro. Juan se da cuenta que la gente está respondiendo positivamente al mensaje, porque están saliendo a escucharlo. La gente se arremolinea alrededor de Jesús, se arremolinea alrededor de Juan para escuchar la palabra. Pero entonces, el segundo punto tiene que ser las acciones. Dice verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El bautismo de Juan es un bautismo distinto al del creyente de hoy en día. El bautismo de hoy en día es una expresión de fe, sin cualidades salvíficas. Yo doy testimonio de que creo en Cristo. Pero el bautismo que administra Juan, por eso de ahí el mote del bautista, es una señal de arrepentimiento, porque era la búsqueda del perdón de los pecados, de la limpieza moral y espiritual. La gente escucha el mensaje, la invitación del arrepentimiento. ¿Y qué hace? Responde a través de ¿qué? De acciones visibles, palpables, tangibles, acciones que declaran su decisión de seguir el camino de Dios. ¿Cómo? A través del bautismo. Y además de otra acción, confesando sus pecados. Dentro del ámbito evangélico no existe la figura de la confesión como en la Iglesia católica. Y muchas veces es bueno, no digo que muchas, es bueno, porque se ha hecho mal uso de eso. Y porque la Biblia no dice que tenga que ser de esa manera. Pero por otro lado hemos caído en el otro extremo, de ocultar y de guardar nuestras faltas, diciendo, es mi vida privada. Aunque muchos confiesan su pecado en las redes sociales, y no precisamente en un acto de confesión, sino de cinismo. No estoy diciendo que la gente deba pararse en el zócalo y gritar a todo pulmón sus pecados, o que deba publicar una historia, o de que deba publicar un video diciendo, estos son mis pecados. Pero sí, cuando ofendemos, lastimamos a algo o a alguien, debemos manifestar acciones de arrepentimiento, algo que diga que estamos cambiando, algo que diga que estamos haciendo las cosas de manera distinta y que reflejen un acto de amor y de valentía. El cambio comienza en la mente, pero se observa en las acciones, en la conducta. Cuando alguien se ha arrepentido de verdad, experimenta deseos naturales de cambiar y de enmendar y de restituir, como Zaqueo, Lucas 19.
Además, déjeme decir que la confesión es liberadora y terapéutica. Así nos lo dice el salmista en el Salmo 32, que donde dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. De entrada tendríamos que confesarle a Dios nuestro pecado, decir: Señor, soy controlador, Señor, mentí, Señor, tuve malos pensamientos, Señor, actué de esta manera incorrecta. Pero mientras nosotros ocultemos nuestro pecado, inclusive de nosotros mismos, nos pasa como dice el salmista: envejecieron mis huesos. Pero él mismo nos dice cuál es la solución para ese envejecimiento de los huesos, de decaimiento del ánimo, que a veces se transmite al cuerpo y la gente de pronto se ve apagada, opaca, gris, decaída y arrastrando la cobija. Nos dice cuál es la confesión. Verso 5 del capítulo 32 del Salmo 32 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Verso número 5. ¿Cómo nos preparamos para acercarnos a Dios? A través del arrepentimiento. ¿Cómo? Primero, con una disposición a cambiar. Y segundo, con una disposición a actuar. Y por último, la tercera cosa que nos define el arrepentimiento en este tiempo de preparación para la festividad, para el encuentro con Dios, es una disposición a la obediencia. Dice verso 7: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. La principal acción en respuesta al deseo de volverse a Dios es la obediencia. El bautismo de arrepentimiento que practicaban los oyentes de Juan es una muestra de un nuevo cambio, el de la obediencia. No hay atajos o negociaciones para evitar la obediencia. Entre los oyentes de Juan hay un grupo de fariseos y saduceos, a quienes también les cae el 20 del mensaje, y entonces deciden bautizarse. Yo creo que ellos se vestían de una forma muy particular porque Juan los identifica, o no sé cómo es que él se da cuenta que hay fariseos y saduceos en medio de la multitud que está ahí, pero se da cuenta. Y entonces él les dice de forma categórica: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir de la vida venidera? A Juan le parece que la reacción de los religiosos obedece más a una estrategia que a una respuesta sincera de cambio y de obediencia. Por ahí dicen el dicho: crea fama y échate a dormir. Así dice el refrán. Y Juan creía eso. Algo que había caracterizado a los fariseos y a los saduceos es que era gente dura de corazón. Y por eso le cuesta trabajo creer que verdaderamente están arrepentidos. Y a eso, dicen los especialistas de la conducta, se le llama disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Es un prejuicio de antemano por algo de alguien. Alguien que ha hecho algo y no crees que puede hacerlo de forma distinta. Esto que está haciendo él es decir: yo no creo que estos fariseos y saduceos sean capaces de arrepentirse porque son duros de corazón, son una generación de víboras. Eso es disonancia cognitiva. Otro ejemplo es cuando Felipe le dice a Natanael que ha encontrado de quien Moisés escribió, al Mesías, a Jesús de Nazaret. Natanael escucha a Felipe, pero lo que más le salta en su cabeza es que Jesús viene de Nazaret, e inmediatamente lo descalifica diciendo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Juan 1:46. La respuesta es una disonancia cognitiva, una fama o mito que descalifica a alguien antes de realmente conocerlo. Juan no cree que los fariseos y los saduceos puedan arrepentirse. Y por eso él les pone una medida importante: hagan frutos dignos de arrepentimiento, frutos que reflejen que verdaderamente son ahora hijos de Dios. Para una persona, el bautizarse es un desafío. No obstante, bautizarse no es el fin de las cosas. Al contrario, es el comienzo de las cosas. Muchas veces pensamos que es que ya se bautizó y hacemos bombo y platillo en la iglesia.
La familia cristiana se desborda en alegría porque el familiar que parecía duro de salvar de pronto se bautiza y pensamos que han logrado el máximo de la vida cristiana, cuando no es verdad. Están haciendo lo más sencillo, están dando un primer paso, bautizarse, están actuando en obediencia, en algo que podríamos hacer cualquiera. Pero el punto es que la vida del creyente debe caracterizarse en una vida de obediencia. El bautismo es como la meta de salida, el punto de salida de una carrera en donde nos encontraremos en muchos momentos que habremos de obedecer al Señor. Hace un rato hablaba yo de este debate entre el ateo y el creyente, y donde el creyente, creyendo que ganó el debate, preguntándole a un grupo de personas si creían en Dios, y porque el 90% o más del 90% le dijo sí creemos en Dios, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera pasado si la pregunta no hubiera sido ¿cree usted en Dios? ¿Qué tal si yo le hubiera preguntado ¿cree usted en el Dios que le va a pedir obediencia, sumisión y lealtad el resto de su vida? ¿Está usted dispuesto a creer en un Dios que le va a pedir que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y lo siga diariamente? ¿Está usted dispuesto a andar en los pasos de aquel que le dice que aquel que no odia a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su esposa, a su hermana y aún su propia vida, no puede ser su discípulo? Yo creo que ese 90% se iría reduciendo, porque la verdad para todos o para muchos lo que nos gusta, y yo lo decía hace un momento, nos gusta de Jesús lo que nos conviene, nos gusta saber que nos bendice, nos gusta saber que nos ama, nos gusta saber que nos acompaña, nos gusta saber que nos compró un terrenazo en el cielo y nos construyó una casa maravillosa, pero lo que no nos gusta a veces es cuando Jesús nos pide obediencia. Es cuando Jesús nos pide ajustarnos, es más, cuando Jesús nos pide sacrificar cosas que para nosotros son importantes. Y es ahí donde las cosas cambian. Pero todo eso se logra a través de un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento se corona con una vida de obediencia. No con una vida de perfección, son cosas que no son lo mismo. Si nosotros realmente queremos tener comunión con Dios, estrecha comunión con Dios, debemos tener una enorme disposición a la obediencia. Hay quienes se están preparando para la fiesta de la Navidad. En este año será distinta a cualquier otra. Bueno, o por lo menos eso dice el discurso oficial, que debe ser distinta por el miedo a los contagios. Pero yo estoy seguro que habrá muchas personas que lo harán sin considerar estas recomendaciones. Pero vamos a asumir que muchos harán caso de las recomendaciones. Pero aún con eso, la gente se está preparando para una fiesta de Navidad. Pero en muchos de esos preparativos, incluyendo algunos creyentes, no están tomando en cuenta el arrepentimiento como un elemento necesario para estar bien delante de Dios. El arrepentimiento para salvación ocurre una vez en la vida y para siempre. Pero tenemos que admitir que mientras sigamos en esta vida, en este planeta y en este cuerpo de muerte, pecaremos, le fallaremos a Dios. Por eso es necesario estar en paz con Dios, todos los días y todas las veces que sea necesario. ¿Cómo? A través del arrepentimiento, de aquel que genera cambios, acciones y obediencia. Y solo así entonces podremos gozar de la bendición del compañerismo con Jesús. ¿Queremos tener una feliz Navidad? Despójese usted de todas esas cosas inútiles que la fiesta de la Navidad del mundo le ha enseñado. Y tome entre sus manos el elemento sustancial del arrepentimiento para estar en plena comunión con Dios. No solo en esta Navidad, sino todos los días de la vida. Eso nos dice la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar. Señor Dios, en este día queremos agradecerte que nos des tu palabra para que nosotros, bendito Dios, podamos
comunicarte tú con nosotros. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos pecado, porque te hemos fallado y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Somos tan inconscientes, tan indolentes, tan egoístas que podemos pasar por encima de tu nombre y no darnos cuenta. Te pedimos perdón, Señor, perdónanos, pero permite que en nosotros opere el metaneo, que es un arrepentimiento, la fuerza tuya, Señor, para implementar no solo una mentalidad distinta, sino una acción distinta y una obediencia constante. Queremos no solamente terminar en paz este año, Señor, queremos vivir la vida en paz contigo. Porque los días son inciertos, porque el mundo es injusto, porque el ser humano, Señor, es traidor, y porque no hay quien nos dé confianza ni certeza de algo más que tú. Por eso, Señor, en esta hora te buscamos a través del arrepentimiento. No solo de sentimientos que nos hacen sentir culpables, sino de acciones que nos lleven a hacerlo diferente. Y en su tiempo y en su momento, tú coronarás y reconocerás, Señor, este esfuerzo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Volvimos aquí a Facebook. No sé cómo salió en Facebook, a lo mejor salió mocho, salió cortado, pero bueno, esos son los problemas de hacer cosas en vivo. Pero bueno, Señor, estamos aprendiendo, aunque toda la vida se nos va en puro aprendizaje. Bueno, mis hermanos, pues recuerden, para los hermanos de Facebook Live, ya aquí los hermanos de mí, ya ya les hice la venta, la promoción de la bonita bolsa. Es que no puedo sacar la bolsa. De la venta de estas bolsas. Es que acá no me están viendo. No me están viendo. ¿Ya me veo ahí? No me veo, ya me veo, ¿va? Okay. Bueno, les voy a modelar la bolsa. Se la pone usted aquí, para que salga usted al mandado y lleve usted aquí su mandado, lleve usted aquí sus cosas. Y son bolsas que están hechas por una hermana de la iglesia que las pone para venderlas y obviamente para recaudar fondos para la congregación. Y también tenemos estos bonitos cubrebocas, acá y acá. Este es de hombre, ¿verdad? Porque, miren, lo voy a modelar. Ya no me van a escuchar. Además que es de color negro, que es el color elegante. Tiene aquí la estrella de David. Para que usted diga, ese ahí es hermano. Bueno, que no solamente parezcamos, sino que lo somos. Ese es el modelo de los hombres. Y también hay modelo para mujer y modelo para niños o niñas. Entonces también pueden adquirirlos aquí con nosotros o para regalarlo. Ahora podemos utilizarlo también para regalarle a alguien y se lo regalamos como un bonito testimonio de que no que el Señor nos cubre la boca, sino más bien que el Señor nos protege de las enfermedades y del mal. Entonces, si quieren saber los precios, pueden preguntarlos a través del grupo de WhatsApp directamente, o si alguien va a venir, cuando venga, y aquí tenemos ahorita en existencia de diversos colores y modelos. Entonces, para comprar, recuerde que además de que usted se beneficia en la compra de uno de estos productos, pues también ayuda al sostenimiento de la obra en esta iglesia, aquí en esta parte de Tláhuac, de la Colonia del Mar. Y ya me dieron un tip para los que usan de tela y les cuesta trabajo, que se pongan aquí una bandita adhesiva que se llaman curitas sobre el cubrebocas y ya no se empañan los lentes. Entonces, por eso algunos traen, en el caso de los que venden, la de las grandes transnacionales que les andan comprando al NK95, les andan haciendo ricos, que traen una bandita de metal. Eso es lo que evita, además de que se fija a la nariz, también hace que evita que se empañen los lentes. Entonces, de una forma más hechiza, se pone una bandita que les llaman curitas o pastorcitos, y ya se pone aquí y ya no se empañan los lentes. Bueno, entonces si usted gusta, aquí vamos a estar.
Hermanos, pues nos despedimos. Recuerden el miércoles a las 7 nuestra reunión de oración y el jueves a las 8 de la noche nuestro especial de Navidad, un mensaje de Navidad para el alma. Si no hay más, Dios les bendiga. A los hermanos de Facebook, que no sé cómo salió ahora, todo cortado, todo mocho, pero bueno, y esperamos seguir mejorando. Hermanos, Dios les guarde.